A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta edición vamos a hablar de las primeras corridas de la Feria de Abril de Sevilla y de la Feria de la Comunidad de Madrid. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta edición vamos a hablar de la Feria de la Comunidad de Madrid y de las primeras corridas de la Feria de Abril de Sevilla. Estamos grabando el programa en la librería Rodríguez, situada en la Plaza de Toros de las Ventas, cuando ha terminado la corrida del día 2 de mayo. Y desde luego la noticia palpitante es que Tomás Rufo ha salido esta tarde por la Puerta del Príncipe en Sevilla y desde luego se coloca en una posición destacadísima en el escalafón y desde luego es un revulsivo en la temporada. Vamos a ver qué pasa en Madrid, pero si triunfa en Madrid puede ser el torero de la temporada 2022 y desde luego trastoca muchos planes, porque parecía que quien iba a gobernar en las ferias desde el punto de vista de la taquilla era Roca Rey, eso parecía. Y a lo mejor no va a ser así, porque quien va a gobernar en las taquillas es Tomás Rufo, que además es mucho mejor torero. Nos acompaña Víctor Pérez López para hablar de lo que ha visto tanto en Madrid como en Sevilla, pero ya que estamos en la librería Rodríguez, situada en la Plaza de Toros, vamos a empezar aconsejando unos libros. ¿Cuáles aconsejas? Pues voy a aconsejar dos libros que son Belmonte en Madrid y Joselito el Gallo en la Plaza de Toros de Madrid. A ver, enséñalos. Son dos libros muy interesantes porque habla de absolutamente todas las corridas que tanto Belmonte como Joselito torearon en Madrid, hablando de las ganaderías que fueron y hablando de la opinión que tenían la prensa más significada del momento sobre cada una de sus faenas. Y además está muy bien ilustrado, con magníficas fotografías. Abras por donde abras, tú tienes magníficas fotografías. Yo tengo a Joselito y tú tienes a Belmonte, por ejemplo. Sí, aquí. Por aquí. Este libro lo va a presentar el autor, Manuel Hernández, que es valenciano. Creo que es de Soria, perdón. ¿Sí? Sí. O entonces vive en Valencia. Pues si es de Soria, o sea, Sí. lo digo porque Juan Salazar, creo que es Sí. uno de los que lo presentan, me dijo que venía a Valencia. Sí. A lo mejor es por otros motivos. Yo no sabía que era de Soria, pero bueno, es lo mismo. Lo va a presentar en la Plaza de Toros el domingo a las 12 de la mañana. Presentará los dos libros, acompañado por Juan Salazar, que ya ha tenido el gusto de estar aquí, y Gonzalo, bienvenido. Pues que sepas que viene un tercero, que es toda la trayectoria de Rafael el Gallo en Madrid, que también va a ser interesantísima. Es interesantísimo. Sí. Sí. Es decir, ese va a ser muy interesante también, en el mismo estilo, es decir, edición apaisada y con todas las crónicas de las corridas de Rafael el Gallo en Madrid y todas las fotos de la época. Yo creo que es un libro muy recomendable. Totalmente. Muy recomendable. Y bueno, si alguien quiere Totalmente comprar el libro, pues ya se puede pasar por la librería Rodríguez. Y si alguien quiere conocer al autor, pues el domingo a las 12 en la Plaza de Toros de Madrid. Pues estupendo. Y un detalle que quiero hablar de mi libro, luego tú hablarás del tuyo. Me dice Juan Salazar, que es buen amigo mío, que le comentó Manuel Hernández, a lo cual le estoy muy agradecido, que yo tengo una ausencia, no una errata. Que te falta una corrida. Me falta una corrida. En tus anales de la Plaza Vieja. Es verdad que me faltan también alguna vez cerrada gremial, pero me falta una corrida importante. Yo le doy las gracias profundamente tanto a Manuel Hernández como a Juan Salazar que me lo dijeran. Porque me lo dijeron, yo creo que hasta temerosamente, a ver si me iba a ofender, y al revés, lo agradezco profundamente. Subsanaré con una hoja de ratas mis anales
incluyendo esa corrida que falta, y me imagino que algunas corridas y alguna fe de ratas. O sea, esas son, digamos, unas ausencias y alguna fe de ratas poco significativas, pero que evidentemente ha encontrado. Por lo tanto, mil gracias a ambos por aclararme errores que uno tiene, errores desgraciados, y mil gracias, y bueno, que se sepa que evidentemente lo antes posible sacaré una hoja o 2 hojas que se distribuirá gratuitamente a aquellos que tienen ganas anales, que es lo que se debe hacer. Muy bien, pues yo voy a presentar el libro de La otra vida de Joselito en la sala Antonio Bienvenida la mañana del día 20 de mayo, que es precisamente el día que confirmará la alternativa a Tomás Rufo, un cartel de lujo en San Isidro. Pues esa mañana presentaremos en las ventas el libro de la otra vida de Joselito, pero voy a hablar de mis libros más antiguos. Tengo aquí los 3. Revisión del toreo, que no se podían encontrar en ninguna parte. Del paseillo al arrastre y Avatares históricos del toro de Lidia. Efectivamente, estos libros tienen 20 años, no se podían encontrar en ninguna parte, eran libros descatalogados, pero en la librería Rodríguez los tienen. Por lo tanto, cualquiera que quiera comprarlos, pues los tiene a su disposición aquí. Y que se den prisa porque no hay muchos. Que se den prisa porque no hay muchos y porque son libros muy buscados, pero ahora mismo están en librería Rodríguez. Sí, y a un precio... Y a un precio razonable. O sea, que no tienen el doble de precio ni cosas extrañas. Y además que, como decía Rafael Guerra Guerrita, nuestro admirado Guerrita, me fastidia la inmodestia, pero mucho más la falsa modestia, decía él. Y entonces, como me fastidia mucho la falsa modestia, pues digo que son libros que están muy bien. Pues claro que sí. Y que desde luego van a ilustrar a los aficionados. A las muy buenas. El banderillero Agustín Serrano nos va a contar una anécdota o nos va a contar lo que él quiera. Pues nada, voy a contar 2 anécdotas. Una que me pasó siendo novillero y otra de banderillero. Es obligado a hablar de otra de mis debilidades, de José Fuentes Sánchez. Bueno, pues voy a hablar de Enrique Belenguer Blanquet, quizá el banderillero por excelencia o el peón por excelencia de la historia del toreo. No hay quinto malo. Seguramente han oído ustedes este aserto muchísimas veces. Bueno, pues esta anécdota la protagonizó José Díaz Agualimpia. Y bueno, si te parece, vamos a hablar de lo de hoy en Madrid. Yo creo que si hay que poner un título a la corrida de esta tarde es el reencuentro de Madrid con Uceda Leal. Yo diría, hoy hemos visto torear a un torero que no torea, que se llama Uceda Leal. Un torero que tiene una gran trayectoria en Madrid, pero que de un modo muy injusto y muy lamentable había sido postergado en las últimas temporadas y no había sido anunciado en las ventas. Ten en cuenta que la última vez que pisó la Plaza de Madrid me parece que fue en el año 2017, o sea... hacía muchísimo tiempo. Nos hemos tiempo. perdido 5 años casi de un torero que siempre los aficionados lo hemos considerado que era una promesa de figura del toreo y que por los diferentes avatares, porque dicen que era torero cuello frío, o sea, un torero que le cuesta llegar al público, no más que a los aficionados, que siempre le ha llegado. Pues bueno, pues esas cosas de la vida. No... Yo estoy muy satisfecho y muy contento porque ha hecho un derroche de clase y de calidad torera. Y triste estoy. Porque la estocada ha caído baja. No, y ha sido un lamentable porque la ejecución ha sido buenísima. Eso es lo que te iba a decir. Ante una ejecución perfecta, porque hay que recordar cómo entró y cómo se lo ha sacado por el pecho, sin perder la muleta, como ahora pierden la mitad de ellos la muleta. Qué buena ejecución, qué bien hecha estaba la suerte y qué puñetera mala suerte que cayera baja. De todas maneras, le podía haber dado la oreja. Yo creo que
la estocada estaba baja y verdaderamente cuando las estocadas están bajas, pues tradicionalmente no se ha dado la oreja en Madrid, pero evidentemente podemos afirmar con total rotundidad que lo más importante que ha hecho un matador de toros en lo que va de temporada en Madrid es lo que ha hecho Uceda Leal. Sin lugar a dudas. Y la faena ha tenido tanta calidad que merece una sustitución de Emilio de Justo. Yo estoy convencido O que sea, sería absolutamente injusto. Pertinente que le pongan. Y Sería absolutamente injusto que no le pusieran. E injusto que Sería, no le pongan. Y además, fíjate, se puede desgranar a la faena. Y además la gente le va a Le va a coger, esperar, la le va gente a de esperar. San Isidro, porque hoy Claro, y estábamos le va a coger poquísimos con en la gusto. plaza. Hoy estábamos poquísimos en la plaza, en una tarde muy desapacible, pero la gente en San Isidro se va a reencontrar con un gran torero. Y además, fíjate, te digo más. Luego hablaremos de Sevilla y el primer toro que se mata en Sevilla. El matador que mata el primer toro. Fíjate que figura tan consagrada y tan importante como Morante de la Puebla, que tiene ya 25 años de alternativo. ¿Cuántos toreros hay más antiguos que él? 4. Entre ellos Uceda, el Uceda perfecto Leal. para abrir los carteles de Perfecto Morante. para abrir El perfecto para abrir El los segundo carteles de perfecto Morante. podría ser Finito de Córdoba. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un torero Un torero muy interesante. muy interesante. ¿Eh? El tercero, que ya no es tan perfecto, es Ferrera. ¿No? Es más antiguo Uceda. Yo Sí. creo que no. No, Uceda la No, tomó no. en la Feria de Otoño del 96. No, Del 96. Yo creía y que era el Ferrera 97. tomó la alternativa en Olivenza en el 97. Es más antiguo Pues, sin embargo, Uceda. Y hoy ha toreado por delante porque es más antiguo. Se sacan medio año. Vale. Y después la otra posibilidad ya serían toreros menores o toreros retirados que vuelvan. Por ejemplo, Ponce si volviera. Pero vamos, pero yo los creo perfectos que- son Uceda Leal. Que el escalafón siempre agradece y las ferias siempre agradecen toreros de la calidad de Uceda. Hemos hablado que en estos últimos 2 años hemos visto un renacimiento del buen toreo, con Morante, con Juan Ortega, con Pablo Aguado, y yo creo que se puede perfectamente incorporar a Uceda a ese grupo de buenos y por toreros en supuesto. cuanto le den corridas. Y por supuesto Tomás Rufo. Por supuesto, Y no. por supuesto Tomás Rufo. Creo que se viene con la escoba de que barrer. se viene con la escoba de barrer de una forma brutal. Me parece que viene con la escoba de barrer. Es que no ha Ese viene a mandar. habido corrida que Ese haya viene hecho a que no ha mandar. triunfado de forma absoluta. ¿eh? Sí, sí, de forma absoluta. Entonces, forma absoluta. Yo creo que verdaderamente hemos visto un torero muy perfumado que hace mucho que no veíamos, un torero de gran clase, y Uceda merece la primera sustitución de San Isidro y merece estar en todas partes, porque es un lujo muy caro tener a Uceda metido en su casa. Pero fíjate, Uceda tiene que estar dando sus lecciones y ha estado muy bien, pero también hay que aplaudir al toro, ¿eh? El toro barbudo, por cierto, se llamaba como el toro de Rafael de Paula de Bórquez en Vista Alegre y como el toro que mató a Pepe y yo también. Bueno, el toro barbudo a mí me ha encantado. Por poner un defecto al toro, que ha tenido un poquito de poca fuerza. Lo que de vez en cuando ha sido un hándicap a la hora de ligar los muletazos, pero ha sido un toro de una clase extraordinaria. Sí. Eso que se dice que el toro de Núñez, cuando sale bueno, tiene un el tranco más lo y que tenía. embiste mejor que ninguno, es cierto. Pero fíjate- a mí el toro me ha encantado, con el defecto apuntado. Le ha faltado un poquito más de fuerza para ser un toro de una clase extraordinaria. pero también había que saberlo llevar. No, totalmente, claro. Y ese tipo de toro lo ha entendido perfectamente. Fíjate que dándoles en los primeros muletazos, sacándolos un poquito linealmente, para írselo metiendo poquito a poco. Pero era el primer muletazo, porque el segundo ya era extraordinario. Primero hay que El segundo ya era... Porque después hablaremos de un torero que no ha hecho todo lo contrario y no ha sido incapaz de ligar un muletazo con el primer toro de la tarde. ¿Sí? Porque hacer todo lo contrario. Pero yo creo que, mira, creo que incluso te voy a decir una cosa más. Uceda ha estado incluso demasiado sincero, demasiado entregado, demasiado auténtico, porque otro más hábil que hubiera hecho, dar las series más cortas, para que no se vieran las limitaciones del toro, que ya al cuarto muletazo le costaba mucho, y otro hubiera perdido un paso, para que el toro respirara más, aunque eso fuera en, detrimento de la intensidad del toreo. O sea, la intensidad del toreo no es perderle pasos. Pero otro lo hubiera es hecho. ganárselo. Otro O sea, lo hubiera hecho. Es decir, se torea hacia adelante Otro y le hubiera dado series más cortas, Claro. le hubiera obligado menos.
Sí, pero no hubiera lucido una tanto. palabra, pero no hubiera sido tan No hubiera lucido tanto como ha intenso, lucido. ¿no? Y yo creo que el segundo muletazo de cada serie ha sido extraordinario, tremendo. ha sido tremendo. Además, un torero muy vertical, pero con la pata para adelante. Pero toreando muy de verdad. Y luego siempre los naturales del final han sido y los adornos. tremendos. Final, No, todo. El inicio con los ojos por abajo. O sea, en realidad yo creo que está muy redondo en la Ha faena. sido una pena que cayera baja la estocada. Y digo que cayera baja porque ha ejecutado. Bien, la suerte, sí, claro. Siempre No nos es como fijamos... esas veces que ves que claramente se buscan los bajos, que pasa muchas veces, Sí. que el torero claramente busca el alivio. No, 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 aquí no, aquí se ha ejecutado de maravilla. Pero Ya qué mala quedó mal. suerte, ha caído baja. Pues, bueno. Pero bueno, no es óbice para reencontrarnos con un buen torero, Un gran torero. con un gran torero. O sea, ha habido unos muletazos con las dos manos y extraordinarios. que, Y como los tú dices naturales bien, del final. ha sido lo mejor que hemos visto de momento en Madrid. Y luego otra cosa, en otro toro que me ha gustado mucho ha sido en el toro cuarto. El toro cuarto, que era un tío, era el sobrero, un tío. La corrida, fíjate que estaba seria. bien presentada, muy seria, pero muy seria, desigual. muy seria, Había muy desigual. toros muy bonitos y Sí. toros que no eran nada Pero bonitos. ese era un señor toro, ha sido un Era el toro. sobrero, Era, hay que decir. era un, de 595 kilos, era un toro parado y ha estado impecable con él. Es que El inicio ha sido magnífico. Magnífico. Ha habido un ayudado por bajo de auténtico cartel de toros y luego ha estado perfecto, es decir, muy templado, muy elegante otra vez y muy bien. fíjate que ahí, en los andares y en determinados aspectos del toreo, Uceda se parece a Ángel Teruel. Sí, Se parece Sí. muchísimo a Ángel Teruel. Hay un tiene cierto- tiene ese andar de Ángel Teruel, chulesco, pero torero. hay un, y hay un cierto toreo. hay una cierta que es como- escuela madrileña. Es esa escuela En madrileña Madrid, de Teruel. siempre, Madrid siempre ha dado muy buenos toreros. Y sobre todo toreros de clase. Claro, es que es lo que tiene clase. Y a lo mejor Y encaja un totalmente. en poco eso. fríos para los que no entienden de Sí. toros. Para el Sí. público de aluvión. Sí. Es un poco frío. Por eso en ese segundo toro que hizo las cosas muy perfectamente. lo Para que mí se muy podía perfectamente. hacer, lo que Estuvo se impecable podía con hacer, el cuarto toro. El toro no tenía sé- exactamente lo que le dio. No había más. solamente los aficionados son capaces de verlo, porque el público de aluvión no lo ve. No lo ve. No lo ve. Y no es un defecto, es una forma de ser. Pero vamos. Es una forma de ser que Ha habido muletazos de levantar en el primero de la tarde. El primero ha está habido sensacional. muletazos de levantar. Vamos, yo al creo que es de público. las veces que mejor he visto. De, O sea, bueno, de levantar al público del tendido. Lo malo era cuando el toro le perdía la mano a veces y eso. Pero ha habido muletazos extraordinarios. Muy buenos. Hay otra cosa, los pases de pecho, que no hemos hablado de ellos. Los pases de pecho también son muy rotundos. sí, muy rotundos, muy dando el hombro contrario, muy poniéndose. Muy poco circulares, que es como lo da. Pero o sea, el pase de pecho tú lo Pero puedes dar de forma circular o de forma a mí lineal. el Y él los me da muy gusta lineal. mucho. A mí Barriendo todo el lomo del toro. si eres capaz a mí de me barrer gusta el lomo mucho, del toro, que es eran muy los que bonito. daban Toñete. Claro. Hay un ejemplo que Uceda, madrileño también, el que dan el Sí, sí. pase contrario de aquí al hombro contrario, y el que lo da, pues tipo Manzanares o de otros toros que lo cogen aquí y lo llevan en redondo al hombro contrario. Son dos pero formas vamos. iguales de dar el pase de pecho. Ha habido momentos en el primer toro sublimes. Vamos a ver si la empresa es generosa y es inteligente. Sublimes. y- Además, tú lo has dicho, es inteligente, porque es, Es un torero inteligente, porque que es un les torero- puede dar mucho juego. y que además nadie... Y además un profesional que va a matar cualquier clase de Cualquier corrida de toros, clase de salga como corrida. salga. Y Va se a venir en cualquier fecha del año a Madrid, no va a poner problemas en ese sentido. Y hay otra cosa, pero sobre todo, no nos engañemos, es un profesional que puede matar cualquier corrida y que también puede venir en cualquier fecha del año. Pero no nos engañemos, Uceda tiene que estar en los carteles de toreros de clase. Porque tiene Porque clase, él es un porque tiene torero de clase. clase, como ha demostrado. Lo interesante y bueno del tema es que las tres sustituciones de Emilio Justo son con toreros de clase. Y en corridas buenas. Y en corridas buenas. Aparentemente. Después, a lo mejor esas corridas que decimos malas son buenas. Pero tú fíjate pero- en la primera con que sería el día de San Isidro, la del Parralejo, con Curro Díaz y Ginés Marín, quedó un cartel estupendo. Fíjate. ¿O no es verdad? Sí, sí. Porque Curro Díaz es otro torero muy interesante también. Sí, eso. Con
que estuvo muy Muy bien, elegante, Madrid. claro. Es que Claro. es un torero, es Claro. ese torero que es otro concepto absolutamente diametralmente diferente al de Uceda, ¿eh? Pero también de mucha clase. Sí, pero Sí, su sí. concepto de torero es, Sí, sí. es diametralmente diferente, sí. es un torero mucho más de pellizco, que llega muy rápidamente a los tendidos. Más pellizcado, Mucho más menos pellizcado. rotundo. El otro uno es rotundo y el otro es pellizcado. pero que también está muy bien. Es que son dos conceptos diferentes del torero Y que, que se se pueden ver en una complementan muy corrida bien. y Y que se se pueden complementan complementar muy bien. perfectamente en una corrida. Sí. Dos toreros que no son primeras figuras del toreo, pero sin embargo que todos los aficionados vamos a ver con mucho gusto, Sí. porque son perfectamente complementarios. Ahora, el segundo muletazo de cada serie ha sido tremendo. Por eso, porque no le forzaba al primero. Tremendo. Y el primero es que no se le puede forzar a y ese otra toro, cosa. porque si no se te puede... Muy ajustado todo. Sí, de eso también hablaremos cuando hablemos de Sevilla. Muy ajustado todo. Y luego los naturales de finales han sido extraordinarios. Y luego otra cosa, ¿eh? Cuando salen tan buenos, tan buenos, tan buenos, y cuando tienen tanta clase, tanta clase, tanta clase, o eres un gran torero, O te comes, sí, sí, sí. o te deja en evidencia. Sí, 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 o te come el toro. Sí. Y nada, ya ha estado muy bien. Y luego, con respecto al resto de la corrida, pues mira, yo te voy a decir una cosa. A mí el lote que menos me ha gustado ha sido el de Antonio Ferrera. El primero ha sido Bonancible Ha Soso. sido Bonancible. Y el otro, bueno, el manso, que hay que trabajar con él, A mí el segundo de Ferrera, yo que era disculpo- precioso, era la cosa sí, más bonita del mundo, el toro. Pero disculpo todo lo que pude hacer Ferrera con ese toro porque el toro no valía nada. Era muy bonito, pero era el No más valía manso nada. de toda Y la el corrida. peor de Bueno, la pues corrida Ferrera ha con estado profesional con los dos. Pues a mí fíjate que no me ha gustado en el primero, nada. Ha estado, mira, tiene dos partes la faena del primero. Ha habido una buena parte de acompañamiento hasta que se le cruzan los cables y empieza a hacer el tonto, tira el estoque ayudado y ya el estoque simulado y ya empieza allí a desvariar. Pero ha estado bastante profesional toda la tarde, pero le está pasando una cosa. Está empezando a pagar en Madrid todas las excentricidades y Hoy no ha todos hecho los ninguna, excesos. Hoy no ha hecho ninguna excentricidad, El salvo... capote era de horror. Bueno, ese capote es horroroso, Era de pero horror. es el que usa siempre Era de esta horror. temporada. Le vimos también en Sevilla con ese capote. Pero que hoy lo que ha pasado, verdaderamente, es que empieza a pagar todos los excesos y todas las Pues excentricidades. fíjate, a mí no me ha gustado nada en su primer toro. No porque no diera buenos pases, sino porque el concepto de la faena era, para mi gusto, totalmente equivocado. Tú no puedes hacer una faena toda a base de medios muletazos, como la ha dado él, con cierto gusto algunos, con la muleta retrasada y llevándose casi siempre con el pico. Y así ha sido toda la faena. Yo entiendo que una faena tú tienes que ser un poquito más rotundo. Y además él lo sabe hacer. Adelanta un poquito la muleta. Juega otro, o sea, juega de otra forma. Él está muy ensimismado o muy atraído por el toreo de acompañamiento de José María Manzanares padre. Pero Y es lo que quiere hacer siempre. Pero no puedes hacer siempre, y Manzanares padre tenía también otras cosas más. Pero una faena entera, desde la primera serie hasta la última serie, con todos los pases, aquí atrás, llevándoselo con el pico y dando medios pases, Pues ahora te voy a decir una cosa. podía haber sido Ha mucho tenido mejor. tardes insufribles el año pasado, hace 2 años, y le han jaleado todo porque entonces estaba de moda. Y hoy no le han jaleado nada. Es decir, ha cambiado el viento de dirección. Sí, seguramente, pero insisto, esa primera faena debió ser mejor. No puedes hacer la Pues- concepción total de una Pues faena yo- a base de medios muletazos. Yo sobre no lo todo, veo, yo no lo veo. he visto una primera buena parte de asentamiento. El problema es que en un momento dado, ¿te acuerdas que tira el estoque simulado y empieza a hacer el chorra? Empieza a hacer el chorra y la faena se le viene abajo y en fin. Bueno, ya hablaremos de, Claro, hablaremos de las chorradas que hizo pero manifiestas en Sevilla. Donde verdaderamente dio hizo todo un derroche de teatro experimental extremeño, fue en Sevilla. Ya hablaremos que eso fue de lo algo, que luego algo hablaremos. tremendo. ¿Eh? Pero bueno, Y luego- no ha hecho teatro experimental, pero yo insisto, bajo mi punto de vista, ese toro no puedes hacer una faena que tiene que puede ser más rotunda, que puede ser más a base de medios pases con el pico de la muleta.
el toro tú podías hacerle, y si quieres darle nada más medios pases, dáselo con Y luego, la planchada. a mí, No el, así. a mí el lote que me ha gustado es el de Francisco de Manuel. El primero a mí me gustó mucho. El primero ha sido muy temperamental, pero el sexto, que ha sido mansito en el caballo, luego ha sido un toro No, que sí. también han vestido en la muleta. A mí me gusta mucho el lote de A Francisco mí- de Manuel. Y no tiene, o sea, parece que quiere hacer un toreo de estilo recio, de mano baja, pero yo sobre todo he visto dos cosas. Un larguísimo metraje en las dos faenas. Bueno, hasta el punto Uno de que... entender las distancias al toro. Hasta el punto de que en el primer toro le han dado los dos avisos y en el sexto le han dado un aviso, una cosa muy larga, y luego ¿sabes lo que pasa? Que quiere echarse el toro tan Tan hacia adentro. la cadera y tan adentro que tiene una imposibilidad total para ligar el Claro, siguiente. pues eso Entonces es un reinicio permanente, porque en el sexto, muy al final, ya cuando el público estaba totalmente aburrido, pues le ha corrido la mano sin echárselo adentro y le ha ligado varios pases. Pero si es que, vamos a ver. Es un problema de eso, de que está demasiado obsesionado en echárselo para adentro y eso le impide ligar. Tú tienes que hacer las faenas en función del toro que tienes. El toreo moderno se basa en ligar series y muletazos. No se basa en dar los muletazos de uno en uno. Totalmente. Si tú quieres hacer el toreo moderno, que es el que gusta a la gente y también a los aficionados, porque es lo más difícil, el ligar los muletazos, totalmente, tú tienes que entender al toro y tienes que saber hasta dónde le tienes que llevar para dar el siguiente muletazo. Eso lo he entendido muy bien usted en el primero y no lo he entendido para nada en el primero, en su primero. Sí, en su primero. Y no lo he entendido para nada en el de confirmación de alternativa. Que se lo metía tan dentro que le tenía que perder 3 pasos permanentemente. Y estaba reiniciando. Y reiniciando otra vez la serie. Joder, no te lo metas tan adentro el primero, sácatelo un poquito más y el segundo ya te lo metes para adentro. Sí. Y si es necesario, entonces ya ligas 2 de pecho. Si puedes dar 3, mejor. O te lo vas metiendo poco a poco. Eso es un problema de experiencia y de conocimiento, que evidentemente no la tiene el chico y además supongo que le han... Y no ha toreado nada. Y no ha toreado nada y supongo que se le han metido en la cabeza, lo que tienes que hacer es meterte el toro muy para adentro. Sí, está bien. Y muy cruzado, para que cruzado. el 7 esté tranquilo. Que tampoco hay que cruzarse, que no hay que ponerse fuera de cacho, pero no hay que cruzarse, hay que estar en la rectitud del toro. Claro. En la rectitud del toro. Que haga una ligera curva si quieres. Pero si no te cruzas hasta el infinito, pues el toro le vas a sacar fuera. Pero bueno, es muy joven, vamos a darle un compás de espera. No, yo evidentemente no quiero atacarle. Porque es muy joven y porque no tiene ninguna experiencia. Y luego porque además no tiene, o sea, quiere hacer un toro de mano baja y tal, y las maneras no son malas. Entonces vamos a darle un compás de espera. Sí, vamos a ver, con un torero que está empezando nunca te puedes cebar en cosas. Y ha hecho todo lo que ha podido. El problema es un problema de bisoñez y de confusión en los conceptos. Exactamente. El problema es confusión y ahí sí no tiene apoderado, me parece. O sea, quien le lleva, pues tendría que... de conocimiento exacto de los terrenos, de conocimiento exacto de las distancias, de conocimiento exacto de hasta dónde se hay que llevar los toros. Después se los ha pasado relativamente bastante cerca. No, muy cerca. Se lo ha pasado muy cerca. Y bajando la mano. Y ha bajado la mano. O sea, que tiene, dentro de todas las pocas virtudes que ha tenido algunos aspectos de la faena, también tiene muchas virtudes los aspectos de la faena. Sí. Y vamos a pasar página. Perfectamente. Y vamos a sacar una estaca muy gorda. También sacaría una estaca con esta corrida. Bueno, no, mejor vamos a sacar la estaca en la novillada, que es impresentable. O sea, la actuación del presidente señor Villa, Gonzalo de Villa se llama. Creo que se llama Gonzalo Villaporro o algo así. Bueno, la actuación del señor Gonzalo de Villa en la novillada de ayer es la más bochornosa que yo recuerdo en la Plaza de Madrid. Yo nunca he visto una puerta grande más injustificada que la de ayer. He visto puertas grandes muy justas. Incluso la de Víctor Hernández fue injusta también. No pero había, comparado con esta... Pero comparado a esto fue evidentemente... pues anda que no toreó bien Víctor Hernández, pero yo he visto puertas grandes pues generosas, pues con una orejita del uno, la otra orejita del otro. Es más, fíjate, pero dar 2 orejas en el mismo toro. Si el presidente le hubiera dado una oreja al primero, que se pidió,
y no se la dio, por lo cual yo creo que lo hizo muy bien en ese toro, que no, pero no se la merecía, pero le daba bueno, se le ha dado, había cierta petición, luego, bueno, vale, y da una al segundo, pues hubiera sido igual por la puerta grande y no estaríamos hablando de lo que vamos estamos hablando a vamos a aceptar la oreja del sexto, porque la pidió toda la plaza. Sí, la oreja del sexto yo la acepto. Una y ya está. Pero dos no, y además, si es que la dio en el último momento, si ya cuando estaban las mulillas ahí. Es que es inexplicable. Pero estuvo fatal, porque otra cosa, volvemos a recordar. Es que es la segunda oreja es una cuestión del presidente. Y evidentemente la faena no era de 2 orejas en la Plaza de Madrid. Y desde luego ya hay que decir 2 cosas. Una, ya va siendo hora de que en el palco de las ventas se suban los aficionados. Los señores policías tienen que estar en lo que tienen que estar. Y si son policías y aficionados, pues no pasa nada, pero son aficionados. Sí. Pero no por el hecho de ser policía. Yo recuerdo, fíjate, que siendo policías eran buenos aficionados por Marcelino Moronta. Pero no Rodríguez, pero no porque además eran aficionados, porque, y querían ser. Últimamente tenemos. Y han tenido. Pero tenemos aquí 2 presidentes que son absolutamente nefastos para la Plaza de Madrid. Y uno es este. Villa y Jesús María Gómez. Los dos son absolutamente nefastos. Exacto. Con esta devaluación permanente que hacen de las orejas a los novilleros, ¿qué va a pasar? Como sigan en ese plan de dar orejas por nada, vamos a encontrar al final de temporada novilleros que tengan 5, 6, 7 novilleros que corten 2 orejas. ¿Y qué pasaría entonces? Que las 2 orejas en Madrid no valdrían para nada. Y luego también no valdrían para nada. O sea, dignifiquemos esto y seamos un poquito más justos. Luego también pasa otra cosa, y es que como en los últimos tiempos apenas viene gente a las novilladas, en cuanto un chaval trae 4 autobuses de su pueblo, pues claro, digamos que son mayoría en el público e imponen su criterio y someten a una presión al palco enorme. Pero si tú eres aficionado de Madrid, cuando había medias si tú eres aficionado, sabes, eso lo sabes, y no permites que ocurra la segunda oreja como solamente con media plaza ya los 4 autobuses se diluyen. Mientras que a plaza vacía los 4 autobuses arman un ruido enorme, ¿no? Entonces, eso también está sucediendo, es decir, a las novilladas no vale nadie, vienen las familias de los chicos y piden unas orejas que causan sonrojo en la Plaza de Toros de Madrid. En los que venimos permanentemente a esta Plaza de Madrid. Claro. Causa sonrojo. Claro, y luego, claro, unos presidentes absolutamente desnortados, pues... Bueno, pues es terrorífico. Vino además, con todos sus amigos de San Sebastián de los Reyes, porque el chico es de San Sebastián de los Reyes. Y Alcobendas, que son pueblos que están uno al lado de otro. Y le dieron, y forzaron una puerta grande del todo inadecuada. No, pero no forzaron, porque la segunda oreja no es del público. No, claro, pero forzaron la primera oreja. La primera, pero como protestan y tal, y el otro se asustó. Y era el último toro, si es que no había sacado la corrida, es que es una estupidez manifiesta. Tienen que subir al palco de Madrid aficionados muy buenos y que además tengan la suficiente serenidad y firmeza de ánimo para no dejarse presionar por estas cosas. Y me comentaba un amigo mío que se decía que el presidente quiso, porque hay que hablar también de los toros, o sea, la corrida, hubo toros que fueron impresentables. A mí no me gustaron nada el primer toro, creo que no deberían estar en Madrid, y muy justos de edad. O sea, los toros estaban algunos con 3 años justos. Yo creo, yo la impresión que tuve es que esos toros les habían quitado de comer. Como tenían mucha cara, y lo de Lisardo es un animal de tamaño grande. Sí, pues es un animal, pero fíjate... Pues muy probablemente, y teniendo en cuenta que los chavales que los iban a matar no habían toreado nada, la novillada se la vio muy débil. Yo no sé quién seleccionó esta ganadería para Madrid. Estrecha y muy débil. Pero lo que sí sé positivamente, que había novillos, y que había más de 30 novillos para esta corrida. Incluso más de 40 novillos para esta corrida. De distintas ganaderías, claro. No, de María Gascón. No lo sé. O me imagino dentro de lo que es el Puerto San Lorenzo. Bueno, este es el segundo hierro de los herederos de Juan Luis Fraile. Sí es. Tienen un hierro con Santa Coloma. A mí me ha comentado que había 40 novillos para elegir, y que se elijan estos, pues me parece que es lo más inapropiado. Pero de todas maneras el problema de la novillada es que tuvo muy poca fuerza.
se devolvieron 2, pero perfectamente se podían haber devuelto otros 2. Otro por lo menos podía haber sido. Y luego se devolvieron primero y sexto, pero el único toro que es salvable es el quinto. Pero segundo y cuarto también tuvieron muy poca fuerza. El quinto fue un buen novillo. Y el tercero fue el típico manso de Atanasio que huye de su sombra, ¿no? Con respecto a David Garzón, mató un sobrero del Parralejo y un novillo de María Cascón, muy flojos los dos. Se le intuyen buenas maneras, pero mucho más no puedo decir porque es que no tuvo opción. Con respecto a Miguelito, pues él le tocó el novillo bueno de la novillada de Cascón, que fue el quinto. Y más allá de la voluntad y más allá de un desastroso uso de la espada. La primera corrida de este año llevaba una corrida del año anterior. O sea, es que ¿cómo vas a...? Yo creo que no habría visto un toro más grande en su vida. Y luego, este hombre, con respecto a Diego García, pues... era el más toreado. Se notaba que era el más toreado. Estuvo persiguiendo, o sea, dio una vuelta al ruedo entera. No. Dio 3 vueltas al ruedo en ese novillo. Dio dos vueltas al ruedo con el toro y otra sin el toro. O sea, Bueno, dio 3 vueltas al ruedo persiguiendo al manso, haciendo lo que podía, y claro, yo esa vuelta al ruedo yo la verdad es que me resultó bastante sorprendente, y solo se justifica porque, solo se explica porque por el paisanaje, ¿no? Y luego en el sexto pues salió un novillo de Casa de los Toreros bueno. Sí. Lo mejor fue una serie limpia con la mano izquierda, una estocada trasera y dos orejas impresentables, del todo desproporcionadas, ¿no? Impresentables. Pero, oye, el muchacho hizo lo que pudo. Verdaderamente aquí la responsabilidad la tiene el presidente, no el chaval. Sí. Y luego además otra cosa, cuando suceden este tipo de cosas en realidad es contraproducente para el agraciado, porque luego la gente le va a medir de una manera muy dura en las próximas comparecencias, como ha sucedido varias veces ya. En esa corrida lo mejor, una de las cosas mejores fue un magnífico par de banderillas que puso el ruso. El ruso. Sí. Que se puede José Rueda el ruso. Que se puede hacer la gracieta que en plena guerra de Ucrania la mayor ovación se la dieron al ruso. Sí. Una gracieta. Y bueno, tú estuviste en el desafío de Saltillo, los años que yo no estuve porque estaba en Alba de Tormes. Vamos a hablar poco porque en realidad... salieron 3 toros de Saltillo, 3 toros muy en tipo, muy bonitos, muy tipo Saltillo. Uno fue al corral y salió en su lugar un toro absolutamente fuera de tipo, un gigantón, y además mal hecho, que evidentemente ciertos sectores dijo que ese era el toro de Madrid, y eso es absolutamente mentira. El toro de Madrid, de los buenos aficionados de Madrid, es el toro que está bien hecho. El toro bien hecho. A mí, que no, es mentira que hay un toro de Madrid y que hay un toro de Sevilla, que lo están repitiendo permanentemente por la televisión. No, es el mismo toro el de Madrid y el de Sevilla. Nos gusta el toro bien hecho, bien construido. Que a lo mejor al de Madrid le gusta más grande. Bueno, sí, pero bien construido, no un toro mal hecho. La corrida era muy bonita y los maños, que es una corrida de Santa Coloma, es un encaste de Santa Coloma, trajo también 3 toros muy bien presentados y un novillo extraordinario. Un toro extraordinario. Bueno, perdón, es que estoy con la novillada anterior. El de Tomás Dufau. El de Tomás Dufau, que estuvo, desgraciadamente se le fue. Pues no es el primero que se le va, porque acuérdate, en el año 2019 el que se le fue de Rehuelga, que fue extraordinario. Otro extraordinario. Pues este chico no tiene suerte o no entiende el toro Santa Coloma, porque el toro fue extraordinario. Además de precioso, porque era un cárdeno franciscano, fue un gran toro. Después los toros de Saltillo fueron flojitos, no dieron grandes problemas, se quedaban cortos casi todos en sus embestidas, pero sin mostrar ningún tipo de malicia. Con poco lucimiento en general. ¿Y los toreros? ¿Sánchez Vara? Sánchez Vara estuvo cumplidor en su primero y en el segundo hizo una cosa magnífica, centrar al toro. O sea, le dio 3 pases que centró el toro y después lo toreó muy mal. ¿Y Bolívar? Bolívar es un torero que yo creo que...
no está tampoco en su mejor momento, vamos a ser generosos así. Vale. Y yo creo que podría haber estado mejor con sus toros. Los tres matadores pudieron estar mejor con sus toros de lo que estuvieron. Y hubo dos buenos toros de los Maños, que ganó plenamente el desafío a los toros de Saltillo, que evidentemente fueron muy sosones. Y el sexto fue un toro imposible. O sea, Pues yo ese día estuve en Alba de Tormes, que había un mano a mano entre Alejandro Marcos y Tomás Rufo, es decir, entre los toreros jóvenes con más con más proyección. proyección. Y que los dos tienen buena proyección. Una corrida muy agradable de García Grande, donde hubo de todo, pero los hubo muy buenos. Lo mejor cayó en manos de Alejandro Marcos, que tiene un problema serio con la espada, pero mostró pues que es un torero de pellizco y de buen gusto. Y Tomás Rufo estuvo arrasador. Arrasador, además con los menos buenos, por así decir, ¿no? Bueno, hubo dos muy buenos, primero y tercero, que cayeron en las manos de Alejandro Marcos. Luego Alejandro Marcos tuvo un toro complicado con el que se justificó. Y luego, pues los de Tomás Rufo no fueron los mejores de la corrida. Y vamos, estuvo fenomenal. Con el capote toreó muy despacio. Toreó también muy despacio con la muleta. Y luego con un toro muy incierto que fue el sexto. El tío se pegó un arrimón y se los pasó muy cerca. Y encima los mató muy bien. Entonces, ese torero, además de tener buena espada, tiene muchas teclas. Sí, sí. O sea, es un torero, le pasa un poco como, también lo hablamos de Luque. O sea, Sí. hay toreros que tienen tecla suficiente, o sea, tienen capacidad suficiente para estar muy firmes con los toros complicados y muy artistas y muy bien con los toros bonancibles. Y eso les hace estar dos escalones por encima de casi todos los toros. Yo la impresión que tuve de Tomás Rufo cuando salí de los toros en Alba de Tormes es que iba a arrollar en la temporada 2022 y desde luego hoy ha sido evidente esa disposición y esa capacidad de estorear bien a todos los toros, porque claro, ha pegado un zapatazo muy serio en Sevilla, que por supuesto no compromete ni mucho menos pues la situación de Morante, que está por encima del bien y del mal. Es que pero es otra historia. Pero sí verdaderamente compromete Aguado, a todos los toreros todos jóvenes, los demás. Y sobre todo por supuesto a Roca Rey, Rey, que es quien pretendía mandar. A Roca Rey, incluso el Juli. Sí. Bueno, entonces estuvo francamente bien, estuvo arrollador, pero no es ese arrollar tosco y falto de clase de otros, no. Es un arrollar, arrolla por la seguridad que tiene y por lo quieto que se queda, pero luego encima toreando despacio, toreando con clase y toreando bien, ¿no? Fíjate que ya yo creo que la gran confirmación, que lo vimos en Vistalegre, en la novillada del año pasado. En la novillada dijimos, este chico es absolutamente diferente a todos los novilleros, barrió ese día a los otros dos novilleros que estaban, pero de una forma absoluta. Y antes de empezar la novillada, en diversos programas hemos hablado de que hay un torero que se llama Tomás Rufo, que cuidado con que si le respetan los toros y si sigue con esta trayectoria, va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho que hablar, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de la Feria de Sevilla. La primera corrida tuvo lugar el miércoles 27 de abril y el cartel estaba compuesto por José Garrido, Joaquín Galdós y Cadaval. Cadaval. ¿Cómo se llama? Moranco Chico, ¿qué te diga? No sé, es Cadaval. No me acuerdo ahora cómo se llama. Y toros de Santiago Domingo. Sí. La corrida yo no pude verla porque en ese momento tenía una ocupación muy importante a la que debía atender. Y lo primero que me enteré de la corrida me enteré por ti, que me mandaste una mini crónica al WhatsApp que decía más o menos que qué corrida de toros se ha perdido Morante, porque la corrida de Santiago Domeca había sido excelente, y también me contabas que se habían ido varios toros de lío gordo sin torear. Entonces ya me dio pereza, porque a mí no me resulta un espectáculo grato ver cómo se malgasta un gran toro, ¿no? Entonces ya me dio pereza y ya no he visto la corrida, entonces no la he visto. Entonces, ¿qué nos puedes decir de la corrida del miércoles? Tú que sí la viste. Sí, hubo 4 grandes toros. El primer toro fue un toro complicado, con cierta fiereza.
un terciado difícil, de esos toros difíciles que te buscan y hay que estar ahí, de los que cuando yo le dije, joder, como salgan así todos, Santiago Domecq no lo va a querer nadie. Es lo primero que pensé. Y Garrido estuvo, no digo por encima ni por debajo, se ajustó con el toro, o sea, estuvo ahí, estuvo bien, vamos, no se podía, era un toro difícil. El segundo toro, a mí, no, si quieres, no me gustó nada, no me dijo nada y fue un toro poco importante, que como hay que hablar muchas cosas, prescindo de ello. Galván tampoco me gustó como estuvo. Ahí está, salió uno de los toros más importantes que yo he visto en la Feria de Sevilla, seguramente junto al de Manzanares, el toro más importante. Pero sin la fiereza del toro de Manzanares. O sea, con dulzura. Con una embestida más dulce. Iba largo, iba donde le querías, iba al primer toque. Un toro extraordinario. Para mí extraordinario. Para Alfonso Cadaval. Para Alfonso Cadaval. Me cuesta mucho hablar de que se le fue el toro a Cadaval. Es verdad que le dieron una oreja, pero, chicos, no se puede torear un toro con esas calidades tan despegado como toreó. Con cierto gusto para un torero que tenía 5 corridas, pero qué despegado lo toreó al toro. Qué poco se arrimó al toro. O sea, como digo yo, una faena muy aseada porque no se manchó ni una gota de sangre del toro, el traje de luces. Bueno, mató y una estocada como pudo, porque no fue una buena estocada, le dieron una oreja, bueno, pues por el ser el novillero, el matador de toros, que no apenas ha toreado y que es... Local. Y que es un torero local, sí. Después salió un cuarto toro muy interesante, no tenía la calidad del tercero, con el que Garrido, sin estar rotundo, cortó una oreja bien cortada. O sea, estuvo bien. Yo es de las veces, de las últimas 5 o 6 veces que he visto a Garrido, que lo he visto mejor. Fíjate. Galván desperdició el quinto. Galdós. O Galdós desperdició el quinto toro. Bueno, torero que es peruano, ¿no? Yo creo que estuvo por debajo del quinto toro, y en el sexto toro, que también fue un buen toro, no se acopló. Vamos, el lote de Cadaval de Puerta del Príncipe. Con otro torero hubiera salido. Ese primer toro era 2 orejas y el segundo era de 1. No. Pues ya la corrida del jueves sí que la vi. Toros del Parralejo para el Fandi, Pereira y Daniel Luque. Una corrida del Parralejo que me sorprendió por lo vasta de churas que era. Una corrida muy grande, una corrida muy fuerte. Muy desigual. Una corrida muy desigual. Y los dos únicos que embistieron fueron los 2 toros finos. El segundo y el sexto. A mí me gustó también el cuarto. Me gustó el cuarto sin rematar y sin tener una embestida constante. Pero sí me gustó. Y además de churas, a mí me gustaba ese toro. O sea, a mí muy... A mí fue un toro que me dijo poco. Fue muy pronto a menos. Y a mí ese toro no me gustó. A mí el lote del Fandi, sinceramente, fue un lote que no me gustó. El Fandi cumplió con su obligación. Es un torero profesional. Pero fue desde luego un lote que no aportó nada a la corrida. Yo pienso que el Fandi es un torero que tiene un buen capote, mucho mejor de lo que la gente se cree. Con banderillas es lo que es un profesional absolutamente dedicado y seguramente uno de los mejores banderilleros que hay. Pero creo que baja mucho con la muleta. Y yo siempre me da la impresión, a lo mejor es una impresión falsa, que siempre puede estar mejor de lo que está con la muleta. Y esa impresión la tengo en los dos, admitiendo contigo que para sus características cumplió. Yo creo que cumplió. Luego hubo un toro, el segundo de la tarde, que solo embestía el pitón por el derecho pitón era derecho. Magnífico, pero el pie izquierdo no tenía El pitón izquierdo no tenía ningún pase, era un toro completamente hemipléjico en ese sentido, y Pereira no le toreó mal con la mano derecha, hubo una serie bastante rotunda y cortó una oreja. El tema es que luego le salió un sobrero en quinto lugar, un toro muy vasto, muy horrible, que parecía un limusín de matadero,
con el que no pudo redondear la tarde. No tuvo opciones con el otro. Es que no tuvo opciones. Con ese toro no tenía opciones. Y luego el gran protagonista de la corrida fue Daniel Luque. Daniel Luque estuvo extraordinario. Sí. La palabra es extraordinario. O sea, en la tecla de poder a un toro complicado y difícil. El primero... Yo creo que a mí lo que de verdad me gustó, o sea, doy más importancia a lo del primero que a lo del sexto. Claro, es que el primer toro, que era muy complicado, es que no le quitó la muleta de la cara. Es el no quitarle la muleta de la cara, es el taparle siempre la muleta. Consiguió 2 o 3 series magníficas. Un toro sin cuello, un toro con un aspecto muy agresivo y que hay que definirle sobre todo por su aspereza. Un toro muy bronco, un toro muy brusco, un toro que tiraba hachazos. Y yo creo que la faena de Luque tiene un momento muy importante, que es cuando se pone por el pitón izquierdo, el toro le voltea. Y después se vuelve a ir al pitón izquierdo, que eso lo hacen nada más que los toreros machos. Se va al pitón izquierdo, pero además, ¿cómo se va? Se va sin ninguna duda, totalmente asentado y echándole la muleta a la cara sin ayudarse de nada. Con el estoque. Es decir, totalmente asentado. Y le sacó 2 naturales. Y le sacó una serie. Ese fue el momento cumbre, porque el toro, ya te digo, era muy áspero por el derecho y criminal por el izquierdo, y fue capaz de sacarle muletazos por el lado criminal. Es una oreja que para mí fue una oreja y media, porque fue muy importante. Y luego... Sí, después la otra fue otra oreja y media. Sí, en realidad es así. Salió el sexto, que fue un toro que había que torear, porque era un toro que embestía con cojones. Toda la corrida había que torearla. Era un toro que embestía con agresividad, no es esa embestida dulce que les gusta a los toreros, era una embestida exigente, y Daniel Luque fue capaz desde el primer momento de encauzar esa exigencia con una faena muy ligada, muy redonda, que tuvo su culminación en la última serie, y además mató muy bien. Por cierto, una cosa que llamó la atención de la corrida, mataron muy bien todos, es decir, mataron a la corrida de 6 estocadas, que es una cosa ahora muy inusual, porque ahora se mata muy mal. Hay muchas estocadas tendidas y traseras, y se mató a la corrida perfecto, buenas estocadas, de 6 estocadas. No todas las del Fandi fueron buenas, pero desde luego la de Pereira fue extraordinaria, ¿eh? No, pero las del Fandi fueron correctas y se mató a la primera. ¿Se mató muy bien la corrida? Hubo una de Pereira y hubo la de Luque, que fueron 2 estoconazos. Se mató muy bien la corrida, y luego lo de Luque es muy importante y viene a demostrar lo que Luque venía apuntando en los 2 últimos años, ¿no? Hemos visto a Luque siempre muy bien, muy por encima de toros muy difíciles. Me estoy acordando, por ejemplo, en Vistalegre también, en la feria del año pasado, sí, con la corrida de Fuenteimbro, que estuvo muy importante. De Luque siempre esperamos, desde que era novillero, esperamos grandes cosas. Es que como novillero estuvo extraordinario. Desde que era novillero siempre... Sin embargo, después de la alternativa tuvo un bajón. Pero era un bajón porque no tenía ordenada la cabeza. Yo creo que exactamente. O sea, él ha tenido que... Sí, tuvo un bajón lamentable. No tenía ordenada la cabeza, estaba muy disperso, pero no era porque no tuviera cualidades, ¿no? Cualidades para ser torero. Siempre. Y entonces ha sido un torero que siempre lo ha visto muy claro, que siempre ha tenido valor natural y que encima sabe torear. A mí, ¿sabes? Que es un extraño injerto entre la cabeza de Paco Camino, pero con el sitio y las formas de Paco Ojeda. Y eso le hace un torero muy interesante. Y otra cosa que no se pudo ver el jueves, porque la corrida no se prestó, además tiene un muy buen capote. Tiene un capote magnífico, pero no solamente eso, también ha adquirido una muleta magnífica. O sea, yo creo que es un torero ahora mismo muy completo y, como digo, es ese torero que sirve para un roto y un descosido. Sí, sí. O sea, que te sirve para, con el toro complejo y complicado, y con el toro bonancible al complejo lo cuaja y al bonancible también. Lo torea. O sea, y esos toreros que son capaces, le pasa también a Rufo, son esos 2 toreros ahora mismo que yo les veo con una capacidad para cuajar mayor número de toros diferentes. Y eso es muy importante. Yo creo que fue una puerta del príncipe indiscutible. No, por supuesto. Sí, como tú dices, si el primero fue de 1 oreja y media, el otro como mínimo fue también de 1 oreja y media. Y luego, pues, el viernes... Y además me alegro muchísimo porque hasta ahora un torero que tiene muchas cualidades siempre está postergado a carteles menos importantes de los que se merecen. Por ejemplo, en San Isidro. Por ejemplo, en San Isidro, que va en carteles
absolutamente de segunda categoría. Y yo creo que este torero se merece carteles de primera Esperemos categoría. que esta Puerta del Príncipe le permita entrar en esos carteles y que haga un gran San Isidro también. O sea, yo creo que ahora mismo los más esperados son, por la trayectoria que han mantenido en lo que va de temporada, son Tomás Rufo y Daniel Luque, ¿no? Bueno, y Morante, pero Morante Morante juega en otra liga, división, ¿no? En otra división, ¿no? Y el viernes vi la corrida ya en el tendido de la Maestranza. Y fue una cosa muy chocante y muy sorprendente, porque Morante estuvo extraordinario en el primer toro. Debió cortar la oreja y el presidente no concedió la oreja por una sencilla razón, porque no fue pedida. Entonces yo me quedé asombrado. Había cuajado al toro con el capote Morante en todas sus intervenciones. La faena había tenido momentos de una enorme brillantez estética, pues con ese toro. La faena fue extraordinaria desde el principio a fin. Y encima, no puede ser más variada, más completa. Con un toro noblecito, buenecito, pero que era cualquier cosa. Eso, o sea, era cualquier nada cosa. Más. Y luego además le mata muy bien. Es que le cuajó con el capote. Con la muleta y con la espada. Le mata muy bien. Porque le mata muy bien. Porque es increíble. Da un volapié muy despacio y con gran estilo, porque se ha empeñado en matar bien. Le mata muy bien y la oreja no fue concedida porque la gente no la pidió. Mira, además me fijé muy bien en los tendidos decisivos en la Maestranza, que son de sombra, ¿no? Los de sombra, el 1, el 3 y el 5. Pero además es que fue, digamos, la confirmación de un pálpito o la confirmación de una intuición, porque el domingo de Resurrección, que también estuve en Sevilla, Morante estuvo ya muy bien. Y estuvieron muy fríos con él. Muy fríos con él. Y con todos los toreros. Y esto se volvió a repetir ayer. A repetir el Pero también el viernes. Estuvieron también muy fríos. Con Urdiales... menos que con Morante. Menos. Y desde luego estuvieron cariñosísimos con Manzanares. Y la sensación a la que llega uno es que la plaza de Sevilla, o la conclusión que llega uno es que la plaza de Sevilla está irreconocible. Porque yo llevo viendo toros en Sevilla pues desde que tenía 10 años y desde luego no me reconozco en esta plaza. Obedece a un fenómeno de degradación general de las principales aficiones, donde también podríamos hablar de los desvaríos de la Plaza de Toros de Madrid. Es decir, parece que la personalidad de las grandes plazas ha desaparecido, porque los aficionados que daban personalidad a esas plazas, pues por razones biológicas, se han ido muriendo. Y los han sustituido, pues, ese público estridente de gin tonic, que a mí me pone muy nervioso en Sevilla. Pero es que además... ese que llega tarde para que todo el mundo le vea con el copazo en la mano y que desde luego no es capaz de admirar el toreo porque en realidad no lo conoce ni lo comprende. O sea, es una degradación muy llamativa en Sevilla con lo que era Sevilla. De todas maneras... yo me llevé un cabreo de todas maneras, monumental. hay que remontarse, o sea... Hay a ver cómo lo explico. No es nuevo. No, digamos, Sevilla ha tenido toreros. Es un episodio agravado pero de algo que viene sucediendo. Como Morante no lo entiendo. No lo entiendo. Pero es un episodio agravado de algo que viene sucediendo desde hace años. Porque yo nunca me expliqué cómo encumbraron. Bueno, por ejemplo, como Paco Camino no fue un torero de Sevilla, pero nunca me expliqué cómo encumbraron en figura a un torero tan vulgar como Rivero Ordóñez. Solamente porque era el yerno de la duquesa de Alba y no sé qué historias más. Y tengo la impresión de que por lo que sea, a esa sociedad pija y estirada de Sevilla, Morante les cae mal. Porque es que no pidieron la oreja en los tendidos de sombra, por esos recovecos mentales y esas cosas clasistas que tiene gran parte de la gente que se sienta allí. Fue absolutamente lamentable, porque Morante estuvo cumbre con ese toro. Todas sus intervenciones con ese toro fueron magníficas, con el capote, con la muleta y con la espada. Mira, yo me llevé un cabreo monumental y la única justificación que encuentro es que fuera el primero de la tarde. Sevilla es una plaza incómoda para llegar a las localidades. Y mucho más cuando entras tarde para que todo el mundo te vea. Entonces... ¡Me alegra verte! Y van hablando. Y la gente está incómoda. Sí. Quítese usted ya, hombre. Sí. La única justificación que entiendo es que sea el primero. Por eso he hablado antes de que qué bueno es que a lo mejor
Sí, claro. vaya otro torero por delante. Evidentemente, Es la o sea, única explicación que tengo. la- Porque lo demás tienen que hacer un profundo examen de La conciencia. obsesión por no abrir plaza de muchos toreros tiene una explicación. Tienen que hacer un profundo examen de conciencia de lo que es el toreo, estos señores, y les tiene que doler el corazón, les tiene que doler profundamente el corazón de no haber concedido una oreja, como mínimo. Y luego, Morante. sin embargo, Y sale además, el sexto, se le va a Manzanares y le corta una oreja. pero lo asombroso es que, fíjate si digo que Canaval estuvo despegado, es que Manzanares estuvo igual. Es que no se puede torear más despegado. Mira, y- Manzanares es que tuvo estuvo- el siguiente lote. joder, El sexto, muy alegre, muy repetidor, muy pronto. El perfecto para cortar dos orejas. Pero el primero, que duró poquito, fue También un era un toro toro muy de una noble oreja. con cierta clase. Que Era tampoco lo un toro para cortarle una oreja. O sea, una oreja del tercero, dos orejas del sexto. Fue un lote de puerta grande. Y en el primero, el tercero de la tarde, que como he dicho era muy noble, pero que estaba justito de todo, hubo un desacople absoluto. En ningún momento le vi acoplado a la embestida. Y en el sexto, yo creo que estuvo francamente mal. O sea, que estuvo mal. Estuvo mucho Mira. más pendiente de expulsar al toro si es que hizo, que de torearlo. hizo una faena muy de expulsión despegada y de expulsión permanentemente. totalmente. Si es que cabía un autobús entre el toro y el torero, y se ve muy bien en televisión, cabe un autobús y esos ores rotundos a un torero Y rapidísimo todo. que le toreas pasándote el toro, vamos, el toreo tiene que ser el paso doble, o sea, tienes que ajustarte, y eso era un cha-cha-cha. Rapidísimo todo. Todo rápido, Rapidísimo un todo. cha-cha-cha. Todo Dale. rápido y todo Ah, y he oído todo por ahí, despegado. he oído por ahí que el toro se rajó al final. Y se rajó al final. Lo compro. Bien. Pero hasta ¿y que qué? se rajó, ¿Y hasta se rajó embistió qué? 50 veces para Hombre, poner aquello boca abajo. ¿eh? Hombre, si era una faena. Y luego otra- el toro iba como una locomotora. O sea, Vamos a ver, otra cosa. Manzanares en lo que era inapelable era con la espada. Y Y ahora le estamos viendo pinchar toros. A ese toro lo pinchó. Lo que pasa es que el pinchazo estaba hondo y lo pinchó recibiendo, estaba hondo y le dieron la oreja. Y otra cosa, la muy inoportunidad de una banda absolutamente inoportuna. A Morante no le tocan y a Morante no le tocan. O sea, empiezan a tocar cuando yo iba por la espada Es y a que- Manzanares le tocan en la primera serie. Es que es curioso la actuación de la banda de Sevilla con Morante, porque ya no es la primera vez. Interfiere en exceso. Ya no es la primera la- vez. Yo de en el Morante resultado de la corrida. diría, cállese ustedes, no me toquen. O sea, porque son inoportunos permanentemente. Y luego, ya que estamos hablando de todo, también habría que hablar de los pasodobles que tocan. Miren ustedes, a mí me gustan mucho los pasodobles clásicos y he dejado de oírlos en la maestranza. ¿Por qué? Porque hay que potenciar y solo tocan pasodobles de autores sevillanos actuales que quieren hacerlos famosos. Y otra cosa, un pasodoble torero no es una marcha de procesión. Un pasodoble torero es un pasodoble torero, no una marcha de procesión. Y estoy harto de esos pasodobles lentísimos que intentan impostar una ceremoniosidad, una solemnidad de la que carecen y que encima me privan de oír los pasodobles de toda la vida, porque aquí ha pasado una cosa, se consiguieron 25 pasodobles tan buenos que son irreemplazables y son los que quiero oír, y estoy hasta las narices de los pasodobles sevillanos, quiero oír los de toda la vida, oiga usted, porque desde luego un Agüero no hay quien lo mejore, no hay quien lo supere. Por cierto, ¿nuestro programa con qué pasodoble empieza? Con Barajas, Barajas. de Quintín Esquembre, el mismo que compuso Pues fíjate- un pasodoble muy bonito, la entrada. Qué pocas veces lo oigo y me parece magnífico. Hoy lo han tocado. Pero qué pocas En veces Madrid. lo oigo. Hoy lo han tocado. Sí, voy intencionadamente. Hoy lo han tocado en Madrid. Pero qué pocas Pero, veces pero lo eso, oigo. que la banda de música es un agente muy perturbador en la Plaza de Sevilla. Y luego otra cosa, Manzanares estuvo muy mal y está en mal momento, porque con todas sus Pero limitaciones... sin embargo en Valencia no estuvo mal del todo. Pero en Valencia no estuvo mal. con todas las limitaciones que le conocemos y tal y cual, en otro momento A este toro no se le puede ir. no se le va.
Yo no Hace sé, 3 años yo no sé no si se le va. si ha perdido el sitio, No yo se le no va. lo sé, pero es que es lamentable O la sea, falta de ajuste que tiene con ese gran toro, por lo menos hasta que se rajó. Sí, sí. Pero hasta que se rajó fue después de 10 series, ¿eh? Sí, sí, Hasta que se rajó fue un gran toro. sí. Es O sea, absolutamente sobre todo, una imperdonable. preocupación era muy palpable desde el tendido, la preocupación por echárselo fuera y que pasara aquello muy Pero lo deprisa. más lamentable es la comparación que puede tener un aficionado como tú o como yo después de haber visto cómo toreó Morante al primero. Eso es lo más indignante. Sí, sí. O sea, es que, insisto, no se puede hacer un toreo más variado, más bonito, más exquisito. Pareciera que, Sí, sí, sí. que todavía... Lo único, eso sí, un vestido de juzgado de guardia, que se los tolero a Morante y a nadie más. Bueno, pues sí, es verdad. Pero el toreo no se puede juzgar solamente por el vestido. Que Curro Romero, Sí, sí. recuerda, era Que- una locura de Sevilla y también vestía a su manera. Que O sea, también. que podemos tener Pero bueno, traje de Curro. todo y- hay que decirlo. Claro, Sería mejor sí, que fuera bien vestido de torero. estoy totalmente de acuerdo. Pero no indica eso Sí. y no tenemos que prejuzgar su toreo por su vestido. No. Su mal gusto que pueda tener el de vestido, que acuerdo, lo hemos hablado. y de hecho no lo prejuzgamos, No, porque dijimos claro. que hemos dicho Claro, que estuvo sublime a pesar del a pesar del vestidito, vestido. A pesar del vestidito. Claro, o sea. Y luego estuvo por allí Diego Urdiales, que por lo visto está muy fastidiado del volteretón aquel de las fallas de Valencia. Pues fíjate. Y tal igual. Y tuvo un lote Pues fíjate. con muy poca fuerza y bueno, con el primero no pudo hacer nada, que estaba inválido, y con el otro pues aquello duró muy poco porque llegó un momento en que el toro Pero fíjate, echó la persiana por completamente. televisión se ven las cosas diferentes siempre por televisión que en la plaza. Dio 6 muletazos, 3 con la derecha y 3 con la izquierda, que no se puede torear más lento. No se puede torear más bonito y más lento en 6 muletazos nada más. Que son para levantar la plaza y decir, ¡ole! Y no se le vio, o no lo visteis en la plaza. Hombre, yo creo O sea, que lo que pasó Fueron es que 6. Es verdad que la corrida iba después del cuarto. Cuesta abajo, que el cuarto fue. Que fue. que, bueno, con el Morante decía que estaba ciego. Yo no sé si estaba ciego o no. Pero era lo que dijo Morante. Supongo que mejor Sí. que el toreo. Esto es como de la Rosa, la famosa anécdota Sí, sí. de la Rosa, que, Sí, sí. que no, que sí, que no. Y sí, era que sí. O sea, el caso es que la corrida había una expectación tremenda que se rompió esa expectación, a mí se rompió el público Sí. que tenía expectación al no ver, entender ni premiar una gran faena de Morante de la Puebla. Y esto, que se lo hagan ver el público sevillano, que evidentemente Sí. debería tener una penitencia, y yo como mínimo se lo haga ver. que como mínimo le pondría como penitencia que se le diera el cosío. Que se lo haga. No, sí, a los que le pitaron, por supuesto. No, mejor, Y mejor espérate. todavía. Mejor todavía. Yo te mejor iba a decir, todavía, a los que mejor le dieron la todavía. oreja, Que vayan de rodillas, con 2 tomos del Cosión en cada mano el próximo día que toree Morante de su casa a la maestra. por ejemplo, tampoco vendría mal. Bueno, pues si tienen que leer algo, que se lean. A ellos que les gustan mucho las penitencias semanas enteras, esa es buena. Pues si entonces se leer algo, que lean entonces pues de Marte a Venus, Entre que no Marte y vendría Venus, mal, y aprenderían algo, o se entretendrían mucho con la otra vida de Joselito. Por ejemplo. También, por ejemplo, eso sería una buena penitencia, y a ver si así Y luego Aprenden. Ese público irreconocible volvió a estar en toda su salsa en la corrida de Victorino del sábado, que aquello parecía Benidorm. Y menos mal que estuvo el presidente José Luque Teruel puesto en su sitio. Cuidado, uno Porque de los mejores presidentes que hay en Sevilla, y si comparamos con Sevilla-Madrid, el mejor presidente vamos, que hay menos mal, de los dos. Menos mal que estuvo el señor Luque Teruel puesto en su sitio, porque está un presidente manirroto y Ferreras sale por la puerta grande. Después De montar los números que montó. De vamos. toda una tarde llena de desvaríos. Menos mal que estuvo Luque Teruel, pero también el público de la maestranza estuvo irreconocible, porque hace 30 años esas tonterías hubieran sido frenadas en seco en la maestranza. Empezarían los siseos desde la sombra, que me acuerdo yo de aquellos siseos de cuando era niño. Y se hubieran acabado totalmente. Afortunadamente Y en Madrid cambio, hemos frenado esas exacto, tonterías. y en cambio lo jalearon totalmente. Vamos, a mí el brindis que dio al jugador de fútbol me parece que es
uno de los disparates más grandes que yo he visto en mi vida. Totalmente. Totalmente. Esa forma de llevar el capote, esa forma de entrar a matar. Ese capote. Ese capote ya hace daño. Un momento, hace daño. vamos a parar porque tiene que haber aquí un anuncio por palabras. Se vende precioso capote de color azul, ideal para telón de teatro o para carpa de circo. Interesados, preguntar por el señor Ferrera en Badajoz. Y además, si fuera inteligente, por lo menos el Enves lo hubiera puesto en amarillo y dice la bandera de Ucrania, que ahora está muy de moda. Pero no le des ideas, no le des ideas, no le des ideas. ¡Qué espanto de capote, por favor! Señores. Pero antes de hablar de las tonterías y de los excesos que se cometieron aquella tarde, a mí lo que me preocupó fue el juego de los vitorinos. Sí, o sea, yo los vi, fíjate, grandísimos. Y no pegaron ni una mala cornada. Y sin ni una mala cornada. Pero muy sosos, muy blandos, sin vida ninguna. Le faltó vida. Algunos inválidos, O sea, o por lo menos muy flojitos, muy flojitos. Y luego se ha hablado luego, a posteriori, muy bien del quinto. El quinto fue el mejor, indudablemente, pero a mí me parece un toro... Pero muy bien en función... pero no para un victorino, a mí me parece un toro mexicano. Claro, no para un victorino. Y luego, eso sí, y además, incluso ese perdió las manos de modo extensible en varias ocasiones. Es decir, esa clase ayuna totalmente de fuerza en realidad no vale para nada. Y lo que tú has dicho, en Victorino es para preocupar. Victorino es una ganadería carismática. Victorino es la ganadería más importante de los últimos 50 años. A mí me gusta el toro de Victorino. Cuando se cae una de Victorino es que verdaderamente se hunde un mito. A mí me gusta el Victorino, por poner dos ejemplos, el de Cobra Diezmos. A mí me gusta el toro Victorino de Murciano. De Murciano. Hubo algún hijo de Cobra Diezmos en la corrida de quinto, en la corrida de Sevilla. El toro mexicano, por decirlo de alguna forma. A mí me preocupó muchísimo. A mí, vamos a ver, es posible que en manos de otro torero o de determinados toreros, muy pocos, podría haber hecho con ese toro una faena excepcional. Que diríamos, ha hecho una obra maestra ante un ejemplar absolutamente uno por lo suave y lento que embestía. Es imposible embestir más lento. Pero es preocupante que eso lo saque Victorino Martín. No, es una cosa preocupante. O sea, muy preocupante. Digamos que yo creo que está el ganadero actual tan preocupado por la calidad y por la clase que se ha olvidado de otras cosas que también son muy importantes. Porque el problema de la calidad es que suele llevarse muy mal con la fuerza. Y con la casta. Y cuando te olvidas de la fuerza y de la casta, en realidad no tienes nada. Tienes animales que no son capaces de soportar la lidia. Entonces la corrida fue, para mí, una enorme decepción. No tapa la decepción. Ojo, y muy bonita. Y muy bonita, muy bien presentada. Sí, una corrida preciosa. Sí. Muy bien presentada, pero sin nada dentro, y desde luego es muy preocupante. Y yo creo que Victorino debe hacer una reflexión profunda de los sucesos del sábado e intentar buscar un toro que tenga más movilidad y que sea capaz de aguantar la lidia como siempre aguantaron los victorinos. Fíjate que es curioso. Yo creo que he visto esta temporada 5 corridas de Victorino. Todas blandísimas. Todas blandísimas, excepto la que se lidió en América. La de Cali, que fue muy buena, fue un corridón. Donde sacó dos toros extraordinarios, o sea, dos toros de vuelta a ruedo, incluso, si quieres, hasta de indulto en una plaza segunda. Dos toros extraordinarios. Y digo, joder, ¿cómo viene Victorino este año? Y después 5 seguidas que han sido 5 decepciones por blandas y sosas. Y yo estaría, desde luego, yo estaría muy preocupado. Yo estaría muy preocupado porque Victorino... Y luego otra cosa, una prueba de que la ganadería ha perdido el carisma que tuvo antaño es que, por ejemplo, en las últimas ferias de Bilbao, el día de menos entrada, precisamente la de los victorinos, cuando Victorino era un ganadero que tenía más tirón en la taquilla en los años 70 y 80 que las propias figuras del toreo. Victorino llenaba sin figuras. Por ejemplo, llenaba sin figuras. Entonces, y ahora con figuras no llena. Yo creo que tiene que reflexionar y tiene que plantearse muchas cosas, porque desde luego la clase sin casta no vale para nada. Y además yo te digo una cosa, personalmente yo quiero mucho a Victorino Hijo, tengo una gran simpatía por él, y tú también, y yo espero que
espero que remonte, que se lo plantee y que yo no sé por dónde le está fallando las cosas, pero por algún sitio está fallando. Y luego estaba anunciado en el cartel Perera. Perera está en una situación muy delicada. Está fuera de San Isidro y además pues los toreros nuevos que han ido surgiendo precisamente han ocupado el sitio que lo ocupaba. Digamos que Morante le da igual que aparezcan otros toreros, pero digamos que quien se ha visto fuera de repente de las ferias es Perera. Había pedido la corrida de Victorino como apuesta para pegar un aldabonazo serio y ponerse en su sitio, y de repente se encuentra con una sucesión de inválidos con los que no puede hacer nada. Y además es ese tipo de toreros, Perera es ese tipo de toreros que necesita toro. No, claro. O sea, es un torero muy poderoso que cuando no tiene toros está fuera de juego. Claro. Yo recuerdo la corrida de Adolfo, que le salió un toro y estuvo muy bien. Y estuvo soberbio. Y porque necesita ese toro que... Totalmente. Mira, un toro de Perera que lo hubiera reventado es el toro que mató Manzanares. Por ejemplo. Ese toro es el toro para que Perera toro de raza. necesita. Un toro de raza, claro. Y un toro donde se ajusta mucho más. Claro. Torea muy largo. Cuando ha tenido esos toros, Perera ha salido por la Puerta Grande de Madrid. Perera es un torero importante. Pero vamos. Pero como no tenga ese toro, es un torero que le cuesta mucho. Tuvo dos primeros inválidos mucho, con los que no pudo hacer nada, y luego salió el sexto, que parecía que tenía un poquito más de vida. Le pegó 2 series por abajo donde le obligó, y el toro dijo adiós. Se frenó, le pegó un volteretón feo con una cornadita en la espalda, y a partir de ahí ya no quiso el toro saber nada. Por lo tanto, pues Perera no pudo hacer nada. Pero el protagonista de la tarde fue Antonio Ferrera. Y te voy a decir una cosa, déjame que desarrolle el concepto. Yo creo que Ferrera estuvo bien, dio una buena tarde, intentó poner a los toros en el caballo. De forma equivocada. Sí, porque vamos a ver, cuando tú pones a un toro al caballo, a ver si nos entendemos, no hay que ponerlo a 7 metros. No, tienes la primera vara, claro. Tú la metes a 2 metros. Pero bueno, él intentó. Y ya la segunda vara y la tercera vara, tú ya les vas dando más sitio. Él intentó lucir los toros e intentó agradar al ganadero. Sí, pero, sí, en sus pero insisto, de forma equivocada. ¿Por qué? Porque si dejas un toro que puede acudir bien a los 2 metros y le pones a 7 metros, estás un toro que se puede tapar, y luego además haces la lidia muy lenta porque los toros no iban. Así fue insoportable la suerte de varas. Pero vamos, intentó que tuviera lucimiento el primer tercio. Pero mal intentado, ¿eh? Y luego con los 2 primeros, pues intentó llevarles largos y prolongarles la embestida a 2 toros bonancibles pero muy sosos. Al sexto al quinto, que fue el toro de la corrida, no lo toreó mal de capa, y hubo alguna serie muy relajada, de auténtica caricia. Luego con la espada hizo esa cosa que hace ahora, que es también una estupidez, que es irse muy lejos para luego ir andando hasta la cara del toro y tal. Pero digamos que intentó lucir los toros de forma equivocada, pero intentó lucirlos para agradar al ganadero. A los 2 primeros le sacó muchos muletazos largos, y al quinto le toreó con mucho relajo, con mucha suavidad. Porque, ojo, el toro requería suavidad porque 2 tirones y lo tirabas al suelo, y el tío lo llevó con suavidad. O sea, pero si la suavidad la tiene. Hoy lo hemos visto que torea con suavidad. Que en un momento dado se podía decir una buena tarde, pero la tarde fue buena y hubo cosas bien hechas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es el exceso constante de sobreactuación y el amaneramiento en la postura. ¿Pero qué es eso? Entonces, ese exceso de sobreactuación y ese amaneramiento, al final, colman de indignación al más benevolente de los aficionados y te acaban cabreando. Porque hubo cosas buenas, pero hubo teatro experimental extremeño por un tubo. Pero por un tubo. Es que cada muletazo que da gesticula de una forma tan absolutamente antinatural y tan absolutamente... Y luego hay que me pongo a llorar. Bufa, porque es bufa, del teatro experimental material, bufo. Un tipo que debía hacer muchas tonterías y que le costó la carrera fue Larita. Claro. Larita era muy valiente, pero como estaba todo el día haciendo el tonto... Se reían de él. La gente se reía de él.
La diferencia es que Lalita lo hacía con los Pala. con los Pala, permanentemente, con los Pala. Pero que estas gracietas, este teatro experimental extremeño que le ha sido rentable en un determinado momento, yo creo que ahora está a punto de volvérsele en contra. Sí, se le está volviendo se le está volviendo Mira, en contra. nada más hay una cosa que Ferrera... O sea, que lo tendría que recapacitar. Dentro de su teatro experimental y cosas nuevas que hace que no hacen los demás matadores, lo único que sí me gusta es los quites. Que saca el quite... Él sí, le quita del caballo. No manda un banderillero, como hacen todos los demás. Hace lo que es en origen un quite. Sí, o sea, sí. le quitarle del caballo y después se luce de unas formas, unas veces bien, otras veces mal, otras veces regular. Ese concepto de quite es lo único que yo alabo de todo lo experimentado o experimentación extraña que ha hecho en un momento determinado Ferrera. Yo creo que hace 3 años, en el 2019... Y el problema es que, mira, hay muchos toreros importantes y serios ahora que se van a comer las tonterías que hace este torero. Esa es la realidad. En el año 2019, pues le salieron una serie de toros muy buenos en Madrid. Ya no tiene el valor para cuajarlos, entonces recurrió a toda esta clase de subterfugios y de fuegos artificiales, pues digamos que para tapar sus limitaciones. Y encima le ha salido bien, porque todo el mundo le rió las gracias. Pero claro, ahora estamos en la situación de que lo poco gusta y lo mucho cansa y la gente ya se está hartando de sus, de sus excentricidades. Sí, se ha dado cuenta que teniendo entonces, cualidades y calidades... Y entonces, con esas tonterías lo echa todo a perder. O sea. Bueno, normalmente, ya lo digo, ya lo he dicho, vamos, cuando el toro verdaderamente repite ya es un torero demasiado veterano. Pero con ese toro normal, pues es un torero, un buen profesional que lo torea bien. Y por lo tanto, tanta tontería y tanta excentricidad le está perjudicando. Mucho, además. Entonces, eso lo tendría que revisar. Tiene que hacérselo mirar, muy seriamente, tiene que hacérselo mirar porque así al único que va a llegar es a destruir absolutamente su carrera, que yo, para mi gusto, está casi destruida. Y luego además pasa otra cosa, y es que de lo sublime a lo cómico... Larita, tú lo acabas de decir, es que lo y lo has sobrepasado ya totalmente. Y él está sobrepasando. Bueno, sabes, Víctor, nos acaban de dar los avisos porque hoy nos hemos explayado, ¿no? Entonces vamos a cortar aquí. Yo me voy a Sevilla. Yo me seguiré quedando en Madrid. Tú te quedas aquí y nada, la próxima semana pues ya hablaremos. Miraremos la corrida, aunque no te guste la de Rufo, porque ver una salida por el Príncipe, hay que mirarla, hay que verla. ¿Por qué dices aunque no me guste? No, aunque no te guste ver los toros en televisión sabiendo claro. Los resultados. O sea, sí, claro, habrá que verla y ahora ya nos vamos a Sevilla. Y nada, y tú yo pues, las veré desde Madrid. Lo verás desde Madrid. Nos cuentas la primera corrida de San Isidro la semana que viene, en la que yo no voy a estar porque estoy en Sevilla, y yo contaré lo que vea en Sevilla. Siempre es curioso cuando se hablan, hay determinados detalles que tú ves que en la televisión no se ven, y hay determinados que en la televisión se ven, que no se ven en la plaza. Pero por eso está muy bien que uno la vea en la tele y otro la vea en la plaza. En San Isidro la veremos las dos en la plaza. Es una forma de hacer ahí de poner en común distintas visiones, que está muy bien. Y nada, hoy desde luego nos hemos pasado 7 pueblos. Discúlpennos ustedes nuestra premiosidad. Muchas gracias otra vez por atendernos. Sigan viendo al toro por los cuernos. Y ya saben, cuando necesiten un libro de toros, pues ya saben dónde tienen que venir. A la Plaza de Toros de las Ventas, a la librería Rodríguez. Muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.